Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimada audiencia de su programa En la esquina del parque, aquí en Antena 6 y a través de las diversas plataformas como YouTube o Facebook y demás canales de esta modalidad de televisión satelital. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Su servidor Aramis Vidaurre los acompaña hoy 31 de julio 2021. Y a propósito de todos esos memes con la imagen del cantante Julio Iglesias, ¿verdad? Qué rápido se nos fue Julio, qué corto se nos hizo Julio. Pero lamentablemente, pues también Julio nos ha dejado ciertas secuelas, ¿verdad? A nivel o en el ámbito medioambiental, en el ámbito climático, atmosférico, también en el ámbito seísmico, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguir adelante. Vamos a ver qué nos trae agosto, septiembre, octubre y obviamente pues esa transición del 2021 al 2022 que está a la vuelta de la esquina. Por eso siempre decimos aquí en la esquina del parque, por lo menos mientras este servidor Aramis Vidaurre, quien nos acompaña el día de hoy, pues está en la conducción, siempre el mensaje es vivir el presente, vivir la vida lo más que se pueda, porque esto va rápido. En esta edición 1631 de En la esquina del parque, espacio de opinión, análisis, comentarios de la realidad nacional e internacional, hoy tenemos dos invitados. En unos minutos nos estará acompañando el doctor Carlos Araya Guillén, profesor de filosofía y de ética. También ha sido diputado de la República por el Partido Unidad Social Cristiana del 86 al 90. También ha sido embajador de la República en Brasil durante la administración de don Rafael Ángel Calderón Fournier. Y el día de hoy lo hemos invitado, en unos minutos estará con nosotros para hablar precisamente de un tema que tiene que ver con todo esto que se ha destapado en los últimos 2 meses con el llamado caso Cochinilla, que todavía hoy pues tiene ahí sus secuelas, ¿verdad? De una segunda parte del proceso indagatorio con otras personas que serán llamadas a rendir cuentas ante el OIJ y pues, probablemente ante el Ministerio Público, pero además de ese caso Cochinilla están otros temas de supuestos actos de corrupción en la administración pública y hemos llamado a don Carlos como profesor de filosofía y ética precisamente para hablar de eso, la ética en la función pública. ¿De verdad sabemos que es ética en la función pública o a razón de todos estos casos que también seguirán apareciendo? Hay que recordar el caso también de la IA, con cobros excesivos y algunos supuestos mal manejos de fondos públicos en ciertos proyectos. Entonces el tema de la ética, ¿ha habido un desgaste de la ética como parte elemental del funcionario público? ¿Está en decadencia la ética o no existe la ética del todo en la función pública? Con eso estaremos conversando con nuestro primer invitado del día de hoy, el doctor Carlos Araya Guillén. Posteriormente, en la segunda parte, nos acompañará el máster Percy Rodríguez Argüello, analista internacional, relacionista internacional, profesor universitario, para hablar también de un tema que nos compete, de una coyuntura pandémica que no ha pasado y probablemente va a tardar en pasar, pero sobre todo nos interesa saber cómo ha impactado, cómo ha afectado la pandemia derivado de la COVID-19 en lo que es el tema geopolítico, en las relaciones internacionales. Con él estaremos conversando entonces a las 4 de la tarde con el máster Percy Rodríguez Argüello. Con esto entonces, bueno, saludamos allá en los estudios de Antena 6 a Adela y a Ángel Peña, y con esto nos vamos al primer corte. Primero a nuestra sección acostumbrada en un día como hoy y luego pasaremos al primer corte comercial y ya regresamos aquí a la edición 1631 en la esquina del parque. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy.
En la esquina del parque, en un día como hoy, 31 de julio de 1498. Durante su tercer viaje, Cristóbal Colón llega a Trinidad. La isla está habitada por los pacíficos Igneri y por los agresivos caribes. 31 de julio de 1556. Muere en Roma, actual Italia, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y también militar y poeta. Fue el primer general de la orden. Será canonizado en 1622. 31 de julio de 1784. Fallece en París, Francia, Denis Diderot, filósofo y escritor francés, coautor y editor de la Enciclopedia. 31 de julio de 1886. Muere a los 74 años de edad en la ciudad alemana de Bayreuth el compositor y pianista húngaro Franz Liszt. 31 de julio de 1912. Nace en Nueva York, Estados Unidos, el intelectual y economista estadounidense Milton Friedman, que será uno de los principales defensores de la economía de libre mercado en la segunda mitad del siglo XX. Será galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1976. 31 de julio de 1944. Antoine de Saint-Exupéry, autor francés de El Principito, es derribado con su avión, un P-38 Liebknecht, en aguas de Marsella y muere. Nunca se hallará su cadáver. Y en un día como hoy, 31 de julio de 2008, en los Estados Unidos, la NASA anuncia el descubrimiento de agua en el planeta Marte. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Sabías que somos la primera universidad en impartir la maestría de Dirección de Empresas MBA en Costa Rica? Eleva tu currículum y experiencia laboral con maestrías en Dirección de Empresas con énfasis en banca y finanzas, mercadeo, capital humano y negocios internacionales. Somos líderes en constante innovación y transformación en ámbitos como la sostenibilidad, la calidad educativa y la alta tecnología. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID
Estuve internado 15 días. Vi personas morir de lo que yo tenía. Y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente. Y así los protejo a ellos. En la esquina del parque. En la esquina. ¿Te falta alguna materia de bachillerato de colegio? Inicia estudiando una carrera técnica con alta demanda laboral, ahora en modalidad virtual. Ofrecemos técnicos en dirección de empresas, mercadeo y ventas, seguros y más. Tenemos becas disponibles para vos del 50%. Para más información ingresa a fundepost.ac.cr o Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. En la esquina. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía. Y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros.
Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente y así los protejo a ellos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Tu educación es tu mejor inversión. Nuestra oferta académica te ofrece más de 30 programas de estudio desde carreras técnicas, maestrías y programas especialistas con alta competitividad. Más de 35 años de experiencia. Nuestra misión no es llenar aulas, sino transformar líderes. Consulta por nuestro sistema de becas, descuentos y financiamiento en fundepost.ac.cr o en Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. En la esquina del parque. Bien, regresamos. Son las 3:17 de esta edición 1361 de su programa En la esquina del parque. Hoy su servidor, Aramis Vidaurre, acompañándolos. Hemos tenido ahí unos problemitas ahí técnicos de enlace con nuestro primer invitado, entonces tuvimos que hacer ahí algunos cambios técnicos para ver si podemos salir avante con esta entrevista. Decía que nos iba a acompañar en este primer bloque el doctor Carlos Araya Guillén. Don Carlos ya nos ha acompañado en otras etapas de En la esquina del parque, en su etapa de radio, en AM, luego en FM, y hoy pues lo tenemos bajo esta vía para acompañarnos con uno de los temas pues de los cuales él ha generado pues toda su labor o su vida académica, ¿verdad? Que es el tema de la educación, el tema de la filosofía y el tema sobre todo de la ética. Un tema que se las trae precisamente como introducíamos en el bloque anterior por todas estas situaciones, casos, el llamado caso Cochinilla, entre muchos otros casos. Está el tema de la también compra irregular de mascarillas y de equipo médico para atender todas estas necesidades que tiene el personal de salud para atender esta emergencia causada por la COVID-19. En fin, es todo un panorama donde uno se pregunta, por lo menos yo, y en la cual invité a don Carlos, es ¿dónde está la ética? ¿Esa tal ética en la función pública pues es un mito, es una leyenda o es algo que todavía o es algo que se ha degradado en estas épocas o es algo que todavía es necesario para la labor profesional de todos nuestros funcionarios públicos? Don Carlos, sea usted bienvenido por esta vía que hemos propuesto para sacar esta entrevista. Muchas gracias por atender la invitación aquí en la esquina del parque. Muchas gracias, don Aramis. Aquí estamos a la orden. Bien, dice usted que profesionalmente yo me he dedicado a la enseñanza de la filosofía, educación y la ética. Y la ética en un lugar muy importante, porque un país donde el gobierno falte a la ética, donde no se tengan valores éticos, donde no se tengan principios éticos, es un gobierno que va al fracaso, tal y como lo estamos viviendo en Costa Rica en este momento. Aún más, perdone que me aparte un poco, pero yo quiero decir que en la próxima campaña política el tema fundamental va a ser la ética. Va a ser la ética. Yo creo que la situación que estamos viviendo en Costa Rica es tan grave que ese será el tema fundamental. Pero, don Carlos, le agradezco esa mención que usted hace del tema de la política electoral, porque
más bien yo creo que la gente se cansó del tema de la ética, hablo a nivel de la ciudadanía en general, por todos los antecedentes que ya sabemos, por ejemplo, el caso del Partido Acción Ciudadana, don Otón Solís, que precisamente enarboló la bandera de la ética en su constitución partidaria ya en el año 2000, y que más bien hicieron todo lo contrario de lo que decían defendían. Más bien no sería más bien, y aclaro, no estoy diciendo que la ética no sea necesaria, sino no lo estaría invitando, pero más bien no será que más bien hay que tener cuidado de cómo se maneja el discurso de la ética, porque ya la gente está desconfiada precisamente del tema ético. Es que hay mucha gente que habla de ética y habla tanto de ética que tiene dos éticas. La ética del bien y la ética del mal. Eso es lo que te enseño yo a mis alumnos en la universidad. Hablan tanto de ética que llegan a tener dos éticas, una doble moral. Pero usted tiene razón. Recordemos que la ética, hay dos éticas: la ética social de toda la comunidad y la ética individual. El caso que usted menciona de Don Otón, yo leí los libros de Don Otón, inclusive hice un comentario al principio muy positivo de uno de los libros, pero él luego se olvidó de la ética y pasó a otro discurso. Entonces, la ética social es la ética de todos, pero hay una ética individual que tiene que ver con mis principios, que tiene que ver con mis valores, con lo que yo hago. Ese es el problema para mí que está matando a Costa Rica. Porque, digamos, el caso Cochinilla, el caso de comprar irregularmente mascarillas y muchos otros casos, es un problema moral, pero que afecta a toda la sociedad, a toda la comunidad, pero es un problema personal. Yo no puedo enriquecerme a costa del Estado, porque eso es un crimen de lesa humanidad que afecta directamente a los pobres. Don Carlos, pero usted ha mencionado dos conceptos, ética y moral. Empecemos por ahí antes de también para regresar al tema que nos ocupa, el tema de la ética en la función pública. ¿Cómo se definiría ética? ¿Cómo se definiría moral? ¿Cuál es la principal diferencia entre uno y otro? Porque me parece que muchas veces nosotros utilizamos ambos conceptos para tratar de decir lo mismo, pero no es lo mismo. Correcto, con mucho gusto. Ética es la parte, bueno, la ética es una rama de la filosofía. Por eso siempre defendí que los que tienen que enseñar ética son los filósofos. Es una rama muy importante de la filosofía, fundada ya en la antigua Grecia por el conocido nuestro amigo Sócrates. Es el fundador de la ética. Entonces, la ética, ¿qué es lo que hace la ética? Es la reflexión filosófica del acto moral. ¿Y qué es el acto moral? El acto moral es la circunstancia. Un ejemplo. Si yo me robo, si le robo al Estado 70.000 millones de colones, esa es la parte práctica, esa es la moral, es malo. Es malo robar. Es malo robar. Don Carlos, perdone. Es malo robar. Esa es la parte moral. Pero ¿qué hace la ética? La ética reflexiona y da fundamentos epistemológicos, ontológicos, sociológicos sobre por qué es malo robar. Es decir, no se conforma con el principio de decir es malo robar, sino que explica epistemológicamente por qué es malo robar. Entonces esa es la gran diferencia. La ética es filosofía, la moral es lo práctico, el acontecer diario. Esos son dos términos. Hay otro término que es amoral. Amoral significa lo que no es moral ni inmoral. Si yo tiro una piedra así al suelo, eso no es moral ni inmoral. Pero los actos morales sí tienen una serie de características donde incluye la voluntad de la persona. Sin voluntad individual no hay acto moral, porque ¿qué va usted a juzgar? No puede juzgar el acto moral. Recuerde que la ética es la ciencia normativa de la conducta humana, según principios últimos y racionales. No significa según principios últimos y filosóficos. Es la ciencia normativa. La moral y la ética, que la gente confunde, lo que hace es establecer las normas, los principios de la conducta humana. Por eso, norma, ciencia
una ciencia, perdón. Algo muy importante que quiero aclarar aquí, don Aramis, con todo respeto. La gente dice, a mí me decía una señora, es que mi hija se casó. Y se casó, y yo le permití que se casara y la apoyé y todo porque me parecía un buen hombre. Señora, le pregunto yo, y no solo le parecía, ¿cómo sabía usted que era un buen hombre? Me lo dice el corazón, que es un buen hombre que la va a querer. Se casó y era un narcotraficante, porque el corazón no dice, el corazón no habla. Eso es para los románticos. La ética es una ciencia racional, esencialmente. La ciencia natural se llama naturalismo ético. El ius ético. ¿Qué significa eso? El naturalismo, por mi propia dignidad humana, yo tengo una conciencia. Es que hay tanto que aclarar, pero la conciencia tampoco es un ángel en una oreja como lo pintan en Google y un diablo a otra oreja. No, la conciencia no es eso, porque la conciencia, don Aramis, es una función del intelecto. Por eso es que mucha gente que hace mal dice, está bien, ya lo hice y no es malo, porque su función del intelecto ya se ha educado en ese sentido. Por eso, para tener pues los valores éticos es la educación desde pequeño. Usted me dice a mí, ¿qué es mejor? ¿Educar a un niño o educar a un adulto? A un niño. Porque al niño, yo fui maestro de primaria, al niño yo le puedo inculcar valores éticos, morales para una conducta cívica en beneficio del país. Ya el mayor cuesta mucho porque ya tiene muchos principios quebrados, torcidos, y entonces es más difícil la tarea. Pero entonces podemos decir que la moral es quien me define a mí como persona. O sea, mis valores del entorno, no sé, familiar, lo que hace la educación, lo que hace la iglesia misma también como institución social, y la ética es, desde la perspectiva racional, lo que analiza entonces esas conductas morales, ¿es así? Así es, usted lo ha dicho mejor que yo, don Aramis, ya usted es profesor de ética. Bueno, lo daba en el pasado, efectivamente, y me costó entenderla, claro. Pero hay algo que también, don Carlos, me llama la atención, y no sé si nos ponen un embrollo, no al tema ni a usted, bueno, no, creo que al tema, es o sea, ¿qué hacemos entonces en el caso de los funcionarios públicos? Porque usted acaba de decir que es más fácil, a ver si interpreté bien, más fácil enseñarle a una persona desde niño la concepción de la ética o formarlo éticamente que a un adulto. ¿Es así? ¿Lo interpreté correctamente? Correctamente. Entonces la función valga la reiteración o la redundancia, la función del funcionario público, ¿en qué momento entonces debería iniciar la formación ética de cómo debe conducirse mientras lleva la investidura precisamente de funcionario, de servidor público? Es que la ética comienza en el hogar, en la familia. Los principios éticos son transmitidos por los padres, los abuelos. ¿Por qué hay una familia que se dedica al narcotráfico? Porque aquellos niños fueron desde pequeñitos educados, entre comillas, en el narcotráfico. Pero después de esa primera educación que tenemos muy importante en la vida, en Costa Rica no se ha privilegiado la enseñanza de la ética. Las universidades, en un principio, me acuerdo que había universidades que no, ese curso no lo metamos. Se fue madurando y ya existe por lo menos un curso que se llama ética profesional. Los partidos políticos no tenían tribunal de ética, ya tienen un tribunal de ética, que por cierto aprovecho su gentileza de esta entrevista para hacer una aclaración. Los partidos políticos, cuando nombran a un tribunal de ética, buscan personas muy honorables, y eso está bien, pero son personas que no saben a veces nada de ética. O cómo analizar. Don Carlos, perdón la interrupción, ¿verdad? Porque veo que nos va a ganar el tiempo y usted tiene también otro compromiso, también de tipo partidario, si mal no recuerdo. Pero hay otro tema también que antes de entrar un poquito más en profundidad con el tema de la administración pública, es que uno de los problemas que yo trato de analizar, ¿verdad? Trato de analizar racionalmente,
es que muchos de los actos que se dan, digamos, o se cuestionan a nivel político, a nivel social o a nivel de la administración pública, se va únicamente por la vía normativa, quiero decir, por la vía legal. O sea, lo más importante para determinar si un acto es correcto, bueno o malo, es la legalidad. Muchas veces dejan de lado la ética. Ese es un problema, entonces. Recuerde el principio, sí, hay un problema serio ahí. Recuerde el principio, no todo lo legal es moral. La gente busca portillos o declara cero ganancias y están contentos y la ley lo permite, pero eso no significa que sea moral, puede ser inmoral. Entonces le toca al conjunto de ciudadanos hacer el análisis y decir, este señor, eso sí es moral, pero es inmoral, como aquella vez, aquellos gemelos, me acuerdo que uno estuvo 2, 3 meses, 4 meses de diputado para ganarse la pensión. Jurídicamente procedió, pero es inmoral desde el punto de vista ético. Esa aclaración hay que tenerla, no todo lo jurídico es moral. Y recuerde que uno de los problemas de los gobiernos es que relativizan la moral. No, la ética y la moral tienen principios sustantivos universales, válidos, y no se pueden relativizar en el sentido de que esto es bueno o esto es malo según la persona, según mi conciencia. Tendríamos que hablar en otra entrevista de las características de la conciencia, cómo se manifiesta. Pero sí yo quiero decirle que la persona, la moral, si bien es cierto, es un valor subjetivo, hay una realidad, unas circunstancias que mucha gente las llama circunstancias de tentación cuando afectan, bueno, yo voy a hacer este negocio que no es lícito para ganarme esa plata, circunstancia de la tentación que recibe la persona y ceden porque no tienen formación moral. Y si usted me pregunta a mí cuál es la sabiduría de la ética, formar en valores, formar en ética, los valores y aparte explicar los antivalores, que aprovecho para decir, no se llaman antivalores, se llaman disvalores, porque está el bien y está el mal. Yo tengo que enseñar el bien, pero lo fundamental aquí, si me permite extenderme un poquito para contestar más su pregunta, es lo siguiente con los funcionarios públicos en la administración pública. El hombre es, desde que nace, desde su gestación, el hombre es imperfecto, pero perfectible. Ontológicamente se dice, el hombre es lo que quiere llegar a ser en el bien. Pero en ese camino hay muchas piedras. Entonces, yo soy imperfecto, pero perfectible. Pero como soy imperfecto, me aparto del camino de lo perfectible y comienzo a hacer el mal en la administración pública. Comienzo a robarme el dinero, comienzo a favorecer a un familiar, nepotismo, todas las características que se han mencionado y que este gobierno las presenta. Y son personas que generalmente no tienen una formación ética y a veces la tienen y no les importa. Son las 3:34 de la tarde. Estamos conversando con el doctor Carlos Araya Guillén, profesor en filosofía y ética, conversando precisamente sobre el tema de la ética en la función pública. Antes de seguir con el tema, tenemos por ahí también pendiente otro corte comercial y ya retornamos a esta edición 1631 de su programa En la Esquina del Parque. Ya regresamos. En la esquina. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. ¿Te falta alguna materia de bachillerato de colegio? Inicia estudiando una carrera técnica con alta demanda laboral.
ahora en modalidad virtual. Ofrecemos técnicos en dirección de empresas, mercadeo y ventas, seguros y más. Tenemos becas disponibles para vos del 50%. Para más información ingresa a fundepost.ac.cr o Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En la esquina del parque. Muy bien, regresamos. Son las 3:37 de la tarde de este 31 de julio de 2021. Su servidor Aramis Vidaurre los acompaña, como intento hacerlo, apoyando a don Fernando Fait, director de este espacio. Estamos hoy en esta edición 1631 y conversando con el doctor Carlos Araya Guillén, pues entre otras experiencias que él ha tenido, pues ha sido diputado de la República, ha sido embajador también de Costa Rica en Brasil, también ha sido vicerrector académico también en la UNA, y profesor universitario, profesor de filosofía y ética, y estábamos con él compartiendo pues en esta primera parte de esta edición, hablando de la ética en la función pública. ¿Es un mito, es una realidad, don Carlos, el tema de la ética en la función pública? Qué pregunta más difícil, don Aramis. Si yo hubiera sabido que usted me hace esta pregunta, no participo, porque verdaderamente la respuesta es dramática. Uh-huh. La ética se ha convertido en un mito en la función pública, precisamente porque se defiende lo legal y no los principios morales. Vean lo siguiente, en la moral están las normas morales. En las normas morales impera el aspecto prescriptivo legal, obligatorio, impositivo, coercitivo y punitivo. Es decir, las presiones externas. En la ética es la filosofía. Entonces, como impera un aspecto prescriptivo legal, ¿qué pasa? Que mucha gente comienza de la defensa legal y se olvidan de la ética y a veces ganan en perjuicio de la ¿cómo se llama? De la ética. Pero la ética sí se ha convertido prácticamente en un mito porque todo el mundo habla de la ética, todo el mundo lo dice y todo el mundo falta a la ética. Ahora, yo quiero hacer otra aclaración porque me parece muy importante. Recuerden que hay una ética natural, se llama el iusnaturalismo. Yo soy de esa línea filosófica, se llama tomista,
del justnaturalismo, pero hay otra ética que es la ética cristiana. Y esa otra ética para mí es muy importante, porque es la ética que parte de las Sagradas Escrituras. Son valores que están, lo que ahí puede ser bueno en la ética justnaturalista, puede que sea malo. Y lo que aquí puede ser malo, puede que en esta ética sea bueno, depende. Y ustedes me dicen a mí, en la función pública, un funcionario público, ¿cuál de las dos éticas sigue? La ética que tiene que seguir es la ética de los principios que perfeccionan al ser humano y los buenos principios que tenga cada una, y no caer en un relativismo. ¿Por qué la ética se ha convertido en un mito? Por el relativismo. Y porque recuerden, no hemos hablado, y es la primera vez, no he querido hacerlo, pero lo voy a mencionar, don Aramis, de la corrupción. La corrupción, dice Andrés Maradiaga, el cardenal hondureño, la corrupción es un fantasma que recorre América Latina y está presente en cada uno de esos países. Entonces, la persona corrupta generalmente se declara inocente. La persona corrupta generalmente se declara que es un modelo de ética. El corrupto nunca, desde el punto de vista de su actividad personal, de sus valores, nunca se declara corrupto. Pero ¿qué pasa? Ve a los demás corruptos. Eso hay que tenerlo muy claro. Esa es una doble moral. La doble moral es exactamente, esa es yo escribí un artículo hace muchos años, cuando escribía para la Prensa Libre, que se llama Las dos caras de Jano. Recuerda aquel dios griego que tenía Jano, que tenía dos caras, una por aquí y otra por allá. Hay gente que tiene eso. Yo le pido a mi patrón que me perdone la deuda, y que le digo que moralmente es bueno perdonarme la deuda, pero yo llego donde mis empleados y les cobro de manera rigurosa lo que me deben. Doble moral. La doble moral es inmoral, no se puede aceptar de ninguna manera. Y muchos funcionarios públicos tienen doble moral porque siguen robando al Estado, siguen haciendo su papel denigrando la democracia, porque se hace daño a la democracia, a la libertad, y hasta que son descubiertos, son sancionados. Mientras tanto están campantes, ¿verdad? Campantes. Por eso la gente decía, no es lo mismo dar casa por cárcel a una persona que cometió un ilícito, a una persona millonaria que es palacio por cárcel. Ahí hay una, claro, para valorar moralmente esas circunstancias. Don Carlos, la ética, me pareciera entonces que la ética, lo único que le da posibilidades de análisis o de conductas apropiadas éticamente está dentro de cada persona. Es decir, está esa fuerza moral que tiene la ética. La única que se lo puede dar es cada persona, o sea, está contenida en cada persona. Digo esto porque estaba leyendo como parte digamos, de las fuentes para poder estructurar esta conversación con usted, más que una entrevista, una conversación, es aquel reglamento, no sé si lo tiene referenciado, que firmó don Oscar Arias 2 semanas de haber llegado a su segunda administración como presidente de la República. Un decreto ejecutivo, el número 33.146, Principios Éticos de los Funcionarios Públicos. Entonces, se supone que ese decreto regula, porque creo que todavía está vigente, regula pues el comportamiento ético de todos los funcionarios públicos. Entonces, a mí me llama la atención porque digamos, este decreto, en tanto fuente normativa, busca imponer una serie de conductas llamadas éticas en los funcionarios públicos. Don Carlos, ¿la ética se impone o se debería imponer? No, la ética no se impone. La ética, es que pasa lo siguiente, usted tiene razón, la ética es algo personal. Lo que pasa es que hay un conjunto de normas de convivencia íntimamente ligadas a la ética, que sí, yo tengo que respetar.
por ejemplo, en ese decreto que usted menciona, el 33.146, si no recuerdo mal, que correcto, usted menciona, correcto. Ahí, en ese decreto, don Oscar Arias lo que trató de hacer es, bueno, vamos a hacer esto con los funcionarios públicos, tiene que cumplir esta transparencia, este valor, la honestidad, la probidad, la honradez, todos los valores. Objetividad, rendición de cuentas, racionalidad, liderazgo. Pero es un canto de sirena, porque cantan y nadie lo cumple, nadie, no hay alguien que trate de que verdaderamente de ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Eso le pasa a los comités de ética que hacen normas, establecen normas y a la hora de llegada encuentran los caminos para superar y no sancionar a una persona porque es del partido, porque el fulano es tal, que no va a ser posible, etcétera, etcétera. Entonces, lo bueno y lo malo que está en un decreto de estos, la gente se olvida. Yo estoy seguro que usted le pregunte a los funcionarios públicos y ni conocen el decreto, ni saben qué es, que de qué se trata el decreto. Yo he dado cientos de conferencias de ética en instituciones públicas, a los educadores, en las universidades, etcétera, etcétera, y siempre que me invitaban, me decía el director o me decía el funcionario público, la gente hace mala cara porque dice que la ética no sirve para nada. Ya cuando me escuchaban, ya se interesaban un poco más porque uno aprende a plantear el problema humano de la ética. Y aquí hay un aspecto que tampoco, cuando le mencioné la corrupción, que es grave, ¿verdad? Es grave en el país porque destruye la democracia y destruye la libertad. Pero también podemos pensar en otras situaciones. Esa es la parte cultural que no podemos ignorar de la ética. Porque un valor que puede tener Costa Rica, puede que ese mismo valor no esté en otro país donde ahora si hay un funcionario que roba el dinero lo fusilan. Aquí jamás, porque el valor aquí no, el ejecutar a una persona no lo tenemos nosotros como valor, porque en Costa Rica no existe la pena de muerte. En otros países sí existe. Entonces la parte cultural es muy importante. Aunque tengamos culturas diferentes, hay un valor que se llama el respeto, siempre y cuando esas costumbres sean de bien común, de bien social, de bien comunitario, de transparencia, de honestidad, y no sean acciones que van en contra del ser humano. Pero sí, todo hombre tiene su conciencia personal, todo hombre tiene sus valores personales, y a mí no me toca muchas veces juzgar esa persona, le toca a un tribunal de ética sin juzgar, pero tiene que, muchas veces, por eso un comité de ética se le dificulta, porque puede condenar a una persona, pero no es una condena jurídica. Correcto, porque no tiene vinculancia. No es necesariamente vinculante. Yo recuerdo en un partido político que el partido sancionó a una serie de personas y después el partido político dijo que era inconstitucional y lo volvieron a meter a todos al partido. Sí, claro. Privó lo legal por encima de lo moral, cuando la realidad es que lo moral tiene que estar siempre por encima de lo jurídico. Claro. Y tiene que servir como una lumbrera de lo jurídico. Tampoco es así porque así, ¿verdad? No, de ninguna manera. Don Carlos, no sé si usted ha escuchado esta referencia de Howard Gardner. Howard Gardner lo empecé a escuchar en los 90s, en mis años de universidad, como uno de los promotores de las llamadas inteligencias múltiples. ¿Verdad? En aquel momento eran 7, después pasaron a 9, no sé por cuántas inteligencias múltiples. Él dijo en algún momento que una mala persona nunca llega a ser un buen profesional. Correcto. ¿Cuál? Me trajo un bonito recuerdo, don Aramis, muchas gracias. Yo tuve oportunidad de participar en un encuentro que hubo en Costa Rica del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, precisamente no con el director
de las 7 inteligencias, sino con el subdirector, el asociado, Perkins, creo que se llamaba, que le ayudó a construir todo esto de las 7 inteligencias. Tuve oportunidad de hablar con él en ese seminario, vinieron de la Universidad de Harvard a Costa Rica, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo le planteaba fue a él, y escribí un artículo como 70 páginas, lo presté, desgraciadamente fue un error y me lo perdieron, de una inteligencia muy importante, que es la inteligencia moral. Hoy día hay que hablar de la inteligencia moral, porque el hombre ético tiene que ser inteligente. El hombre ético tiene que pensar en el futuro. Un hombre por celos mata al esposo o mata a otra persona por celos, porque le cela a su esposa, entonces y lo mata. Pero no pensó que va para la cárcel, que va a dejar de mantener el hogar, que va a abandonar a sus hijos, tal vez pequeñitos, y por celos. Si yo soy inteligente, yo jamás haría eso. Jamás. Que me van a condenar 30 años de cárcel. Jamás. Entonces, la moral, en esas cosas, en esas inteligencias que cada día van creciendo más, sí es muy importante la inteligencia ética, y creo que hoy día ya está admitida. Así como la inteligencia musical y la inteligencia matemática y todas esas inteligencias legalmente. Entonces, don Carlos, porque nos quedan unos minutos con su persona, ¿verdad? Vamos a respetar el plazo o el tiempo que usted me comentó en una conversación. Me quedan 3 minutos para entrar a otra conferencia. Ok, 2 preguntas rápidas. ¿Hay decadencia entonces de la ética en la función pública o hay una completa ausencia? No, completa ausencia no, porque hay funcionarios nobles, funcionarios claro, por buenos, supuesto. Funcionarios trabajadores, y los buenos somos más. Pero sí hay los valores morales, desde el punto de vista de la filosofía, no se pierden nunca. Ahí están. Pero sí hay una decadencia, usted lo planteó muy bien. Ya me da miedo que me quite la cátedra de ética, don Aramis. Sí hay una decadencia de valores morales. El Imperio Romano, y a mí me encanta estudiar el Imperio Romano, cayó porque perdió el control moral de sus emperadores. Cayó yo le llamo a veces la desgracia moral, ese decaer que usted señala de la moral, pero se puede recobrar. Claro. Se puede recobrar. Un ladrón que es inmoral y roba y hace daño puede perfectamente llegar y convertirse en un hombre bueno. Ha pasado muchas veces y conocemos grandes testimonios, sobre todo en las iglesias cristianas. Pero sí en Costa Rica se han ido no perdiendo, sino decayendo, me gusta esa palabra, los valores morales. Y una última, don Carlos, hablemos de fútbol por un minuto. No sé si usted recuerda aquella controversia que se dio en una Copa de Oro en el 2015 entre México y Panamá, que le pitaron un penal polémico, controversial, que los especialistas o analistas deportivos en ese momento y posteriormente el partido dijeron que no era penal. Un penal, de los 2 penales que hubo en ese partido de la Copa de Oro del 2015, hubo uno en particular que prácticamente generó que el equipo de Panamá quisiera abandonar el terreno de juego. No sé si usted referencia esa situación que se dio, si la recuerda. Sí, me acuerdo perfectamente. Ahí el problema es que la situación es inmoral. No se me adelante. Ahí voy, precisamente. Bueno. Ahí voy. Resulta que el que anota los 2 penales, pero el principal, el que más cuestionado y que, como dije, casi que generó que el equipo de Panamá abandonara el terreno de juego, el capitán en aquel momento, que todavía está vigente, Andrés Guardado, lo tira y lo anota el segundo penal, pero lo que voy es que después del partido, un entrevistado, un periodista, entrevista a Andrés Guardado, posterior a ese partido, y le dice: Andrés, ¿le pasó en algún momento por la cabeza fallar el penal? O sea, errarlo a propósito por toda la controversia. Andrés Guardado dice, palabras más, palabras menos, no, porque yo soy profesional. Don Carlos, ¿qué hubiera sido ético? ¿El anotarlo o al haberlo fallado? Ay, qué difícil, porque ahí Él alineó o asoció la ética con un tema de ser profesional. Sí, por eso cumplí con mi deber como profesional de fútbol, aunque tal vez tuve conciencia de que el penal fue mal pitado. Conciencia moral.
pero él está ahí, son compromisos, por eso la moral, y yo lo he dicho muchas veces, la moral es muy difícil, muy difícil, porque a veces cada uno juzga de acuerdo a sus propios criterios, aunque, vea, usted menciona el fútbol, la gente habla en Costa Rica de fútbol sin haber estudiado un folleto de fútbol, critican al árbitro, se lo comen, etcétera, etcétera. La moral es igual. La gente habla de moral sin haber estudiado un texto de moral. El caso que usted presenta de ese penal habría que analizarlo, pero si es un hecho que hay que tener mucho cuidado por el siguiente: si yo llego y mato a una persona, yo me puedo arrepentir moralmente y de mal, pero la persona no va a resucitar. Ya el daño está hecho. Perfecto. Don Carlos, muy amable. Muchas gracias, don Carlos. Esperamos tenerlo más adelante en otras condiciones técnicas, ¿verdad? Correcto. Y quién sabe si frente a frente, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones pandémicas en el futuro. Pero muy amable, don Carlos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, muy amable, Arami. Un saludo. Muchas gracias. Permítame aquí cortar la transmisión. No sé si ya me cortó don Carlos. Era el doctor Carlos Araya. Aquí, ya lo corto. Bueno, esa era la participación. Afortunadamente la pudimos sacar de esta manera con el doctor Carlos Araya Guillén para hablar un poquito del tema de la ética, la función pública. ¿Mito o realidad? Según sus conclusiones, pareciera que es un mito, pero... Y aquí también el mensaje, y con esto hago la transición hacia el otro bloque, porque ya me están avisando aquí por la otra vía que ya está el máster Percy Rodríguez Argüello ya listo para iniciar a partir de las 4 con el otro tema para el cual él fue convocado por este servidor. Obviamente que aquí la gran conclusión es la necesidad del rescate de los valores éticos y morales en la función pública. Bueno, en todos nosotros, a nivel, en cualquier ámbito de nuestro diario vivir, pero sí también, y con esto termino, es claro que sí, rescatar que en la función pública hay funcionarios éticos, buenos, con altos valores y que sí son trabajadores honestos, honrados, que cumplen con los más altos principios éticos y morales en su servicio, en su afán de servir a todos nosotros. Eso es, obviamente, sí hay que dejarlo claro, ¿verdad? Que lamentablemente, y lo que a veces también hace mayor resonancia, mayor ético, es la parte negativa de ciertos segmentos de la administración pública, eso es cierto. Pero no hay que olvidar que también hay, y son mayoría, los funcionarios públicos con un alto grado de servicio para la patria. ¿Ok? Son las 3:58, nos vamos entonces al siguiente corte comercial y con esto hacemos la transición con nuestro siguiente invitado. Ya regresamos. En la esquina. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Sabías que somos la primera universidad en impartir la maestría de Dirección de Empresas MBA en Costa Rica? Eleva tu currículum y experiencia laboral con maestrías en Dirección de Empresas con énfasis en banca y finanzas, mercadeo, capital humano y negocios internacionales. Somos líderes en constante innovación y transformación en ámbitos como la sostenibilidad, la calidad educativa y la alta tecnología. Visítanos en Torre Mercedes Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica.
En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. En la esquina del parque. 4:01 de la tarde, estamos de regreso en esta edición 1631 de su programa En la esquina del parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre, acompañándolos ya para dar espacio a nuestro siguiente invitado, el máster Percy Rodríguez Argüello, relacionista internacional, profesor de política internacional, historiador, analista internacional, exdiplomático. Con él queremos pues también tocar un tema actual que tiene que ver pues con toda esta coyuntura pandémica. Es precisamente a la luz de las relaciones internacionales, a la luz del expertise que maneja don Percy, pues conocer un poco, que nos haga él un análisis de cómo la pandemia, de cómo derivado de la COVID-19 ha impactado el mundo de hoy en cuanto a las distintas relaciones, ¿no? de lo que es el contexto geopolítico. Así que le damos la más cordial bienvenida a don Percy Rodríguez Argüello. Percy, muy buenas tardes, bienvenido a compartir conmigo, creo que por primera vez en este espacio en la esquina del parque. Muy buenas tardes, Percy. Atenta audiencia. A ver si lo escucho. Adelante, Percy. Decía que, bueno, un placer estar con usted, con su equipo técnico y con su honorable audiencia en esta ocasión. Y sí, es la primera vez, pero aquí estamos, encantado de compartir un ratito y volverte a ver, que tenemos muchos años de no conversar. Sí, con Percy, a manera de anécdota, pues fuimos compañeros de trabajo a inicios de este siglo, Percy, ¿verdad? En muchos años en el ya desaparecido o transformado Movimiento Nacional de Juventudes, ¿verdad? En el cual tuve el honor pues de compartir con su persona, y también por ahí compañeros de la universidad, también como directores. Así que es un gusto, Percy, compartir en este espacio. Percy, antes de hablar del tema por el cual usted pues aceptó la invitación de hablar de cómo ha impactado la pandemia, el contexto geopolítico, el mundo de las relaciones internacionales, hablemos primero, o más bien le cedo la palabra para que usted nos haga un bosquejo del antes. ¿Cómo era el mundo hace 2 años, del 2019, 2018, 2017, en la coyuntura que usted guste contextualizar, de cómo era el mundo, cómo se movían los grandes bloques comerciales o políticos antes de la entrada de la COVID-19? Claro, con muchísimo gusto. Bueno, lo primero que hay que decir, don Aramis, es que nunca antes, por lo menos en lo que nosotros, nuestra generación ha vivido, habíamos sentido habíamos tenido unos sentimientos de vulnerabilidad tan grandes en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en la vida nacional y por supuesto que en la vida internacional. Y esas vulnerabilidades, esa falta de preparación a nivel nacional, internacional, ante temas de esta naturaleza, hacen que uno se pregunte, bueno, ¿qué estaba pasando antes? ¿Qué va a pasar después? Si el mundo volverá a ser el mismo, si habrá una nueva normalidad, si tendremos la oportunidad de rehacer lo que antes se tenía o estaremos ante algo nuevo. Bueno, esos son escenarios que no terminan de decantarse. Lo normal históricamente ha sido que cuando termina una pandemia todo vuelve a la normalidad.
El problema en este momento es que la OMS nos habla de que este tema de las pandemias parece que va a seguir. Entonces, esta normalidad podría que se pueda extender o habrá que transformarla hacia una nueva normalidad. Bueno, ¿cómo era el mundo antes de la pandemia? Bueno, pues todos recordaremos que en la escena internacional, la gran potencia internacional que era Estados Unidos, era dirigida por Donald Trump, que tenía un problema serio para las relaciones interpersonales con los aliados históricos, estratégicos de los Estados Unidos. Era amigo de los dictadores, ¿verdad? Le encantaba hacer amistad con al-Sisi en Egipto, con el de Corea del Norte, el señor Cohete, a quien lo había apodado así, después se hicieron amigos. Había problemas con sus socios europeos. Los europeos estaban muy molestos porque les lanzaban misivas en cada momento, en cada reunión, sobre lo que tenían que hacer. Había un discurso sobre lo que los demás tenían que hacer, pero no sobre la posición de Estados Unidos con respecto a sus obligaciones históricas con la democracia liberal y con el respeto, digamos, a los valores que venía cultivando desde finales de la Segunda Guerra Mundial con sus socios históricos. En el plano económico, una gran interdependencia, un mundo sumamente conectado a través de redes, de canales de suministro, de olas logísticas muy bien definidas, con las personas viajando a diferentes partes del mundo, incrementando el turismo. Costa Rica se ha visto muy beneficiada siempre por el turismo internacional y por supuesto que eso generaba mucho empleo, un empleo que a nivel turístico pues se cayó. Tenemos además a una potencia en ascenso, ¿verdad? Que estaba antes y está ahora, que es China, ¿verdad? Una potencia en ascenso, que cada vez la vemos más cerca de convertirse en la primera potencia mundial, pero que ahora con la llegada de Biden eso podría no ser así. Podría por lo menos detenerse ese proceso por algunos años. Y teníamos un grupo de países en donde sus regímenes autoritarios estaban, digamos, estando en franco crecimiento y que a partir de la pandemia parece que podrían caerse un poco. Entonces, vamos a ver cualquier cantidad de cambios que se comienzan a dar cuando comienza la pandemia, de los que podemos hablar en este programa con mucho gusto. Claro, gracias, Percy, por ese bosquejo prepandémico. Empieza por allá de noviembre, diciembre del año 2019, el mundo a escuchar que algo estaba pasando en China, ¿verdad? Con la aparición de un virus que muchos al inicio, como todo, ¿verdad? Siempre hay, cuando hay situaciones de esta naturaleza, siempre hay escasa información o hay mitos o leyendas urbanas de cómo se generó el tema de la COVID-19, ¿verdad? El tema de los murciélagos y que hubo un mercado allá en esa región. Después, en diciembre, pasamos al año nuevo y se escucha que algo se está dando todavía más fuerte, y ya pasamos en enero, en febrero, y ya no solamente es China, sino otros países de esa región asiática, ya es Europa, Alemania, ya es Italia, ya es España. ¿Qué es lo primero que cambia a nivel del contexto geopolítico mundial o global cuando aparece la pandemia o la COVID-19? Mira, inclusive las primeras versiones que se tenía era que había una especie de fiebre neumónica o una enfermedad que parecía una neumonía en China, ¿verdad? En Wuhan, pero no se tenía ni siquiera certeza de qué era lo que estaba sucediendo. Y yo recuerdo que en aquel momento, en un programa como este, haciendo un análisis de los escenarios que podían acontecer cuando se empieza a ver que realmente pues, es una enfermedad que se está extendiendo, pues empecé a crear algunos escenarios. Decía, bueno, de repente se va a extender a todo Chile, probablemente se extienda a algunos países cercanos. Después decíamos, bueno, eso podría extenderse hacia Pacífico, pero no pasar de ahí, puede contenerse.
Después dijimos, jamás va a llegar a Europa y llegó a Italia, ¿verdad? Te acordarás de aquellos aviones chinos que llegaban y se veía bajando medicinas y, ¿verdad? Un poco el soft power chino, la diplomacia china en acción, tratando de llevar medicamentos y aparatos de respiración y algún personal médico a Italia, ¿verdad? Que estaba siendo muy afectado. Llegó a Europa Occidental y de un momento a otro estaba en América, ¿verdad? Ahí para nosotros aquello era una sorpresa, todos lo vivimos. Pero a nivel geopolítico, uno podría pensar que esto comienza con la reacción de países de diversa forma. Hay países que se lo tomaron en serio y tuvieron una reacción pronta, ¿verdad? Una reacción inmediata. Alemania inmediatamente activó su fuerte sistema sanitario, comenzó a plantear una serie, digamos, de mecanismos que le permitían a Alemania, si se quiere, reaccionar a tiempo, generar confianza incluso en su ciudadanía a través de un confinamiento voluntario. Vamos a ver otros países que tardan más en reaccionar, que son países que dudan de lo que está sucediendo. La misma China, por ejemplo. China duda en reaccionar. Bueno, y tuvo la ventaja de que a partir de ser pues un gobierno autoritario, China había logrado todas estas tecnologías del reconocimiento facial y además contener a la población relativamente fue fácil para el ejército chino, que tiene a su población acostumbrado pues a una experiencia de vida. Sí. Hubo contención, ¿verdad? Y habrá otros países que a nivel geopolítico tardaron, fueron incrédulos. Ahora, en el caso del gobierno de Estados Unidos, sí. Perdona que te interrumpa. ¿Podríamos decir entonces que la primera característica, digamos, a nivel geopolítico que tuvo impacto o por incidencia de la COVID es que el mundo se dividió en dos partes? Los países que se lo tomaron en serio y los que no se lo tomaron en serio. Sí, sí podríamos hacer esa comparación. Podríamos encontrar otras subcategorías, de hecho, en ello. Nosotros, varios profesores de la Universidad Nacional, redactamos un artículo que se publicó en estos días en una revista de una universidad en Colombia, que se llama precisamente Liderazgos ante la COVID-19. Y ahí exponemos justamente este argumento. En ese artículo está el Gerald Solano, está Gabriela Navarro. Conmigo exponíamos ese argumento de que la respuesta se dio a través del comportamiento de varios países. Los que reaccionan a tiempo, los que tardaron en reaccionar, y en esta segunda categoría, los incrédulos, los gobiernos desbordados, los regímenes opacos y los estados fallidos. Claro, recordamos que cuando impactó en España o en Italia, que también, no sé, también, Percy, si nos puede hacer alguna mención del aspecto generacional, porque también en el sentido de incredulidad y de reacción tardía está el aspecto de cómo algunas sociedades, ciertos segmentos de esas sociedades, sobre todo las más jóvenes, se la tomaron con mayor incredulidad, ¿verdad? Como que nada estaba pasando y siguieron con un ritmo normal. Podríamos hacer también, de acuerdo a su expertise, alguna mención también de cómo internamente dentro de esos países o bloques geopolíticos que reaccionaron tardíamente o no se lo tomaron en serio o reaccionaron con cierta incredulidad o no reaccionaron por incrédulos, ahí hubo también aspectos generacionales. Yo pienso que puede ser, el tema con Italia y con España es que la población es una población adulta mayor. Muy adulta, ¿verdad? Claro. Es decir, son poblaciones, diría que en la mayoría de los países de Europa, que es una población envejecida. Sin embargo, vemos que dos de los presidentes más longevos, Donald Trump en Estados Unidos y el mismo Johnson, el primer ministro del Reino Unido, fueron de los dirigentes
que más se tardaron en reaccionar. Yo no sé si recuerdas, por ejemplo, que el Reino Unido decía, bueno, a la isla no va a llegar, vamos a generar una estrategia de inmunización de rebaño. Puso esa frase, se puso de moda, ¿verdad? La inmunización de rebaño. Y Johnson fue uno de los primeros en caer hospitalizado ahí en marzo del 2020, ¿verdad? O el mismo caso de Donald Trump, ¿verdad? Un dirigente, un líder de adulto mayor, ¿verdad? Que decía en los primeros meses, no, pues esto en abril va a desaparecer, ¿verdad? Los primeros meses, en enero, febrero del 2020, cuando esto empezó cuando venga el verano, dijo Donald Trump. Exactamente. Es decir, para abril, según él, ya había terminado. Y lamentablemente, con Trump lo que se generó fue una importante erosión a los organismos multilaterales, porque desde ese momento él empieza a cuestionar, digamos que, vamos a ver, es que hay que entender también, don Aramis, que hay otro par de situaciones. Hay países que tienen una respuesta nacionalista, casi que proteccionista, que se cierran, ¿verdad? Mientras que hay otros países... Se me está adelantando otra pregunta, pero adelante. Más cooperativos. Pero volviendo a Trump, el caso de Trump esa fue la experiencia. Es decir, Trump se cierra, comienza a pelear con sus socios, incluso con la misma Organización Mundial de la Salud, y bueno, creo que esa historia pues vale la pena también recordarla, sí. Pero precisamente, no quiero quitarle ese impulso porque sí, estaba dentro del guión el tema de que la pandemia, en qué manera o en qué grado también empieza a generar un sentimiento más nacionalista, pero no a propósito, o sea, no voluntariamente, sino más bien forzado. O sea, el hecho de cerrar fronteras, ¿verdad? El hecho de buscar, usted lo mencionaba, ese proteccionismo de esos países o de muchos países que sea que lo tomaron en serio, con cierta incredulidad, o reaccionaron a tiempo, le hicieron caso a la ciencia, a la medicina, como lo hicimos nosotros como sociedad. Esa situación que se empezó a dar, Percy, esa sensación nacionalista. Bueno, yo siempre le digo a los estudiantes que hay que diferenciar entre nacionalismo y patriotismo, ¿verdad? El nacionalismo exacerbado nos lleva a relaciones xenófobas, racistas, ¿verdad? En el caso del patriotismo, pues es ese sentimiento por tu nación. Partiendo de ahí, uno lo que puede esperar, digamos, con muchas de las conductas de los países que fueron normales para generar contención en un principio, pero que se quedaron encerrados en las fórmulas de solución. A eso es a lo que yo más me refería cuando hablaba, digamos, de un proteccionismo. Sí, los países se cierran, todos cerramos fronteras, se cerraron regiones, en el caso de China se cerró el área de Wuhan, etcétera. Por cierto que en este momento China está teniendo de nuevo brotes serios, ya no solo en Wuhan, sino en Pekín, ¿verdad? En la misma Pekín se está generando un brote anunciado ayer o hoy, me parece, por las autoridades chinas. Pero bueno, un país que no ha sufrido como otros, a pesar de ser el epicentro de la pandemia. Pero ese sentido, digamos, nacionalista o proteccionista, lo que hizo fue que la solución a la pandemia, que solo puede ser una solución global, don Aramis, solamente puede ser una solución global, no se generara más que en algunos países que sí han estado buscando las fórmulas de cooperación, fórmulas más cooperativas. Recientemente, la iniciativa del ACTA-A, de COVAX, etcétera, eso ha permitido que los países se integren a la búsqueda, incluso a la cooperación de los países ricos hacia los países pobres en el envío de vacunas y de personal médico, etcétera. Pero en un principio, muchos de estos países, bueno, Cuba todavía, se cerraron a la cooperación internacional. Estados Unidos pasó con la OMS,
Estados Unidos se centró en un debate, especialmente el presidente Trump, se metió en un debate de si China era el epicentro, no lo era, de por qué, de dónde salió el virus, y no entendió la urgencia que significaba coordinar una acción internacional contra la pandemia. ¿Por qué una acción internacional? ¿Por qué es un asunto de todos los gobiernos? ¿Por qué un solo gobierno no lo puede enfrentar? Bueno, eso tiene que ver con que vamos a ver, en una carrera como las Olimpiadas que están sucediendo ahorita en Tokio, ¿verdad? El que va adelante y cruza la meta primero gana, ¿cierto? Pero en una pandemia, en una crisis de esta naturaleza, ganan todos cuando los últimos pasan la meta, o por lo menos cuando más del 60 o 70% de la población esté vacunada. Entonces un país puede adelantarse y tener a toda su población vacunada, pero si los otros países no logran la vacunación, me estoy refiriendo no solo sobre todo a los países pobres, ¿verdad? Porque los ricos son autofinanciados. Pero los pobres no pueden conseguir esas vacunas o tienen más limitaciones para conseguir las vacunas. De manera que eso lo que ha hecho ha sido pues, atrasar y limitar esos sentimientos cooperativos. El tiempo en que los países no colaboraron es tiempo que en este momento, me parece a mí, estamos sufriendo con las cantidades de millones de personas que aún faltan por vacunarse. Son las 4:22 de la tarde, estamos en esta edición 1631 de su programa La Esquina del Parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre, acompañándolos en esta segunda parte con el máster Percy Rodríguez Argüello, analista internacional, profesor universitario, hablando un poco de cómo ha impactado la pandemia en este contexto geopolítico, en el mundo de las relaciones internacionales. Nos vamos al siguiente corte comercial y al último corte comercial y ya retornamos al último bloque de esta edición. Ya regresamos. En la esquina. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Sabías que somos la primera universidad en impartir la maestría de Dirección de Empresas MBA en Costa Rica? Eleva tu currículum y experiencia laboral con maestrías en Dirección de Empresas con énfasis en banca y finanzas, mercadeo, capital humano y negocios internacionales. Somos líderes en constante innovación y transformación en ámbitos como la sostenibilidad, la calidad educativa y la alta tecnología. Visítanos en Torre Mercedes Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad.
porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía. Y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente. Y así los protejo a ellos. En la esquina del parque. 4:25 de la tarde, regresamos a esta edición 1631 de su programa En la esquina del parque. Hoy sábado 31 de julio 2021, una calurosa tarde de sábado, del último sábado de este séptimo mes del año 2021. Estamos compartiendo con don Percy Rodríguez Argüello, analista internacional, profesor universitario, acompañándonos para hablar de cómo ha impactado la pandemia en cuanto a desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Percy, desde su perspectiva, ¿quedará China permanentemente marcada por ser considerada, según análisis, estudios o lo que perciben muchos países o gobiernos, como responsable de esta pandemia? Bueno, vamos a ver, en política y en política internacional no hay cadáver político. Esto para decir que es difícilmente la memoria histórica, pues sí, recordará quizás a China en sus orígenes, pero la política comercial de soft power, de poder blando, que China ha venido desarrollando, en algún momento le traerá réditos. Es cierto que cuando vimos aquellos aparatos médicos bajando de los aviones chinos en algunos países europeos, la gente, digamos, generó un buen ambiente hacia China a pesar de que el virus se supone que había salido de ahí. Sin embargo, con el tiempo, esto ha sido tan duro que la gente, depende del lugar donde esté, lo ha visto con un poco más de resentimiento. Sin embargo, China tiene todo para irse acercando a muchos países, y recordemos que es una potencia una potencia que le está peleando la hegemonía a los Estados Unidos como potencia mundial, y que tiene todo para acercarse a los países, ¿verdad? Y bueno, claro, vamos a ver los resultados de su política exterior en algunos años. Claro, el dinero manda también, Percy, y es claro que el poderío económico, ¿verdad?, de China, pues se va a imponer, a ver, por el lado bueno, creo, amable, si es que eso existe. Tal vez yo sea de la escuela idealista o por rato me voy también por la escuela realista, Percy. Hay algo que la pandemia, en cuanto al aspecto global, en cuanto al contexto político, haya venido a activar o reactivar, que estaba por ahí dormitando. Algo que tenga que ver con aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos económicos. Sí, correcto. Yo digo bastantes cosas. Lo primero es que hemos visto, hemos visto cambios sustanciales en diversos países que me parece a mí que en los próximos meses y años vamos a verlos recrudecer. Me refiero a que muchas movilizaciones políticas de molestia ciudadana contra algunos elementos, sobre todo de regímenes tanto democráticos como autoritarios, se venían expresando con mucha fuerza antes de la pandemia. Vea usted el caso de Costa Rica. En Costa Rica había la pandemia. Yo siempre digo que la pandemia salvó al presidente Alvarado, porque venía con una crisis social muy fuerte, en un contexto de crisis económica fuerte, y la pandemia le ayudó. ¿Por qué le ayudó? Porque nos mandó a todos para la casa. Bueno, en otros países sucedió lo contrario, ¿verdad? El caso del presidente Trump, ¿verdad? Fue bastante cuestionado
por su propia población, bueno, sacó incluso mucha votación, más que en la vez anterior, pero aún así una de las razones por las que pierde el poder tiene que ver con los elementos de pandemia. Y aún en pandemia, alguna gente se lanzó a las calles. Recordemos la crisis contra el racismo sistémico y todo lo que pasó en Estados Unidos con las manifestaciones. Bueno, eso mismo no ha impedido que en otros países como Polonia las feministas salgan a la calle, ¿verdad? O en otros lugares como en Haití la gente salga a la calle. O vea usted el caso de Cuba, ¿verdad? El caso de Cuba es de los casos más extraños. Una población que durante mucho tiempo no salía a las calles y de un momento mandan un SOS por redes sociales y se difumina la necesidad de que la gente se manifieste porque tienen una sensación de que probablemente muy real de que la vacunación no está caminando. En el caso de Cuba incluso no quisieron hacer uso de este sistema COVAX, que es un sistema internacional que está tratando de ayudar a las poblaciones, a los pueblos más pobres, que les está tratando de ayudar. Los países ricos compran a un precio y con eso se subsidia o se ayuda a otras naciones más pobres. Pero además hace un mes hubo una reunión del G7. El G7 son los países más poderosos del mundo. No está China ni está la Unión Soviética. Pero en esa reunión se definió precisamente fortalecer este mecanismo COVAX y la donación de millones de vacunas para los pueblos más pobres, incluidos varias de las naciones centroamericanas. Ahora, ¿qué es lo que uno ve acá? Te decía, bueno, que a nivel internacional vimos conductas proteccionistas, vimos conductas cooperativas. Vemos que con Biden hay un cambio geopolítico importante, es decir, Estados Unidos reconoce en esa reunión del G7 de hace un mes que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la que tiene que dirigir la arquitectura del nuevo sistema social a nivel global, cosa que con Trump eso estaba descartado. Y le inyecta cualquier cantidad de recursos. Estos países están confiando en que si aparece una nueva, pandemia de esta naturaleza, en los primeros 100 días van a tener, pues dicen ellos, algún tipo de vacuna o respuesta a nivel global. Claro, es que con Trump no se podía generar este tipo de coordinación, tan general. Pero a mí me parece que hay... Sí, perdón. No, pero también en esa línea, porque usted hablaba en el bloque anterior, algo que también lo tengo aquí en mi guión de preguntas, Percy, en cuanto a reacciones de segmentos de las sociedades en muchos de estos países, incluso en el nuestro, ¿verdad, Percy? Lanzaba la pregunta esto de algo que se haya reactivado, porque activado o reactivado, que estaba ahí dormitando, es precisamente por el hecho, por lo menos lo que percibimos a lo largo de estos meses a través de las noticias, es la reacción de muchos grupos negacionistas, todos estos grupos, ¿verdad?, que niegan que la Tierra es plana, que es redonda, o que afirman que la Tierra es plana más bien, los grupos antivacunas. Es decir, no sé si coincide conmigo, pero me parece que también la pandemia les dio cierto auge o ciertos empujes, o cierto empuje a estos grupos para poder aglutinarse y encontrar en la pandemia pues esa gasolina, ese insumo para poder reaccionar, digamos, en todos esos países, incluso en el nuestro, ¿verdad? Incluso usted sabe, y con el respeto que me merecen, la capacidad o la posibilidad que tenemos todos de disentir, que muchos han llamado esto la pandemia, ¿verdad? Entonces, por eso lanzaba la pregunta, ¿verdad? Si usted notaba, si también dentro de ese espectro de asuntos o de issues que la pandemia vino a reactivar, era el surgimiento o el auge de estos grupos negacionistas. Es que yo creo que, bueno, era un poco lo que veníamos comentando hace unos minutos cuando decíamos que hay molestia en la población, que antes de la pandemia... Le agarré esa idea, precisamente, sí, señor.
Muchas veces nos mandaron para la casa, ¿verdad? O mandaron a la gente que estaba marchando para la casa y esa molestia quedó ahí. Y es una molestia que para mí se va a ver, va a resurgir con más fuerza después de la pandemia. Y en algunos casos, como en Perú, ¿verdad? Antes de esta elección, o en Bielorrusia, en los movimientos pro democracia, Alemania. o en Cuba también, movimientos pro democracia, chalecos amarillos en Francia, etcétera. Pero en el contexto de la pandemia salieron, pero cuando termine la pandemia y se recupere el uso del espacio público, vamos a ver a los manifestantes con más fuerza en las calles, don Aramis. Mire usted que todas estas medidas restrictivas que se han dado durante la pandemia, pues lo que han hecho ha sido acrecentar el malestar. Caso de Costa Rica, ¿verdad? Que nos cambian la placa todos los días y todas las semanas, y un día es el sábado, el otro es el domingo, y usted dice, ¿pero qué es este juego? Pongan algo y manténganlo y listo, e informen, ¿verdad? Pero la pobre gente pagando partes y todo, porque uno nunca sabe cuándo puede salir, o se confunde, genera confusión en la población. Hace 10 años estábamos celebrando las primaveras árabes en algunos lugares del mundo, ¿verdad? Después de 10 años, hemos visto que la gente mantiene los mismos malestares. Hay poblaciones que se quedaron rezagadas en sus necesidades. Hay mucha pobreza. La crisis, la pandemia genera más pobreza. Está generando problemas para la recuperación económica. Se pensaba que este 2021 ya todos íbamos a estar en la calle, activos, que iba a haber recuperación económica, y no es así. No es así, es decir, y esto genera un malestar, está generando un malestar. Ahora, el problema es que además ese malestar, en momentos de confinamiento, en momentos en que usted no tiene la interacción social, y en momentos en donde usted lo que tiene es una interacción virtual, lo que hace es que la herida sangre más, que la herida se sienta mayor, y que las personas se molesten, empiecen a tener un sentimiento, digamos, de ira, de radicalización de la violencia, y que muchos intermediarios de la voluntad popular, como pueden ser los medios de comunicación, los partidos políticos, organización civil, las mismas iglesias, los expertos, la clase política, sean más bien objeto de la molestia, porque esos intermediarios históricos se vuelven parte de la desconfianza que el público está teniendo hacia las instituciones. Entonces usted tiene toda la razón. Es decir, la gente, para mí, o vamos a ver más radicalización de la violencia, y vamos a ver también, vamos a ver una manifestación más amplia contra, hacia la desconfianza de las instituciones y de las clases, digamos, políticas del país, o de los países. ¿Cómo lo han aprovechado este contexto pandémico los gobiernos, los regímenes? Usted hablaba en un inicio de su participación el día de hoy en este bloque, temas de estados fallidos, de gobiernos dictatoriales que podrían eventualmente caer, pero ¿qué pasa con los demás gobiernos relativamente democráticos o democráticos en cuanto al manejo que han tenido? Desde la perspectiva obviamente geopolítica, ¿se han fortalecido? ¿O han habido gobiernos, que se han fortalecido, que han aprovechado la pandemia para generar reformas que quizás en tiempos de normalidad no hubieran podido hacerlo? Sí han habido algunos, pero a mí me parece más que han sido más golpeados los gobiernos. Hagamos un conteo rápido. ¿Los gobiernos democráticos, dictatoriales o en general? En general. Okay. En general, porque la molestia es pública. Hagamos un conteo rápido de 5 o 6 países. Estados Unidos, cambió Trump, ¿verdad? Brasil, vea usted que Brasil era uno de esos países incrédulos con el presidente Bolsonaro, que en este momento es el segundo con mayores muertes en el mundo, ¿verdad? Más de 500,000, y que está teniendo problemas de gobernabilidad serios. India, México, Santísima India, Trinidad.
India. México le sigue, correcto, ¿verdad? El presidente López Obrador, bueno, López Obrador, recordemos que es un presidente, por la corrupción que ve en México, López Obrador llega con un amplio margen de la votación, mantiene incluso un perfil alto, pero ese perfil se ha venido cayendo. Y México, con un 60% de la pobreza, no está logrando su crecimiento social y económico esperado. Por lo tanto, podría haber algún tipo de repunte ahí de la violencia ciudadana que ya existe, ¿verdad? O de las manifestaciones contra el gobierno. Perú, Rusia. Sin embargo, Perú sin embargo, de los países que usted menciona, o gobiernos, o regímenes que usted menciona, hay un elemento en común, por lo menos de los tres, de Brasil, México y Estados Unidos con Trump. Es que los tres no se tomaron en serio la ciencia, la medicina, ¿verdad? Correcto. Así es. Bueno, México tampoco, ¿verdad? Rusia, que es el que le sigue a México, tampoco, ¿verdad? Putin decía que no estaba pasando nada. Y si usted sigue en la lista, ¿quiénes siguen ahí? Reino Unido con Johnson, que nunca les funcionó lo de la inmunización de rebaño. Le sigue Colombia, que está teniendo problemas fuertes en este momento, ¿verdad? Con el tema de las manifestaciones sociales y políticas. Por reformas económicas, correcto. Sí, correcto, ¿verdad? El presidente de Colombia en este momento pues está muy cuestionado y con manifestaciones, han habido muertos, etcétera, ¿verdad? Vea usted que la gente aún así se ha lanzado a las calles. Si nosotros hiciéramos un recuento por país, veríamos probablemente que los países se han afectado mucho. Es decir, en un escenario post-pandémico, lo que vamos a encontrar es que muchas de las personas van a tener más desconfianza en el modelo de gobierno de su país, sea autoritario o sea democrático. El tema es qué están haciendo los gobiernos para mejorar esa, de forma sustantiva, digamos, la credibilidad de las personas. Vea usted Corea del Sur. Bueno, Corea del Sur activó todos los protocolos aquellos de seguimiento facial, de información por los celulares. Tenían a su población con una tecnología muy alta y eso le generó muchos réditos. Sin embargo, también Corea del Sur, a nivel de la parte política, ha visto un retroceder, sobre todo los índices de corrupción. Bueno, Maduro en Venezuela, ¿verdad? Siempre dijo que tenía la situación controlada, igual que los cubanos, igual que, bueno, en Nicaragua es que Nicaragua se ha vuelto un régimen opaco, ¿verdad? Un régimen opaco, sin transparencia, que no da datos de salud, ¿verdad? Y eso Nicaragua es un régimen dictatorial. Sí, claro, es un régimen totalmente dictatorial. Vea usted, no hay régimen de partidos políticos. ¿Por qué? Porque todos los candidatos presidenciales están en la cárcel o los partidos políticos fueron desestructurados. Yo no sé si vos te acordás, hace unos años, cuando Ortega, unos 10 o 15 diputados se salieron de su partido político tradicional, ¿verdad? Siendo diputados se declararon independientes. Entonces, inmediatamente, al declararse independientes, bueno, uno diría, nada pasa, pero Ortega aprovecha para sacarlos del Congreso, ¿verdad? Los saca del Congreso por un tecnicismo y dice que no, que fueron electos por el partido, si no están ahí, salen. Eran diputados de oposición. ¿Qué pasó con eso? Pasó que ya esos partidos no tienen acceso a la deuda política, a la deuda pública para poder, digamos, estar en elecciones. Si usted observa el régimen dictatorial, periodistas, candidatos a la presidencia, 6 o 7, están en este momento encarcelados. No se sabe lo que está pasando con ellos. El régimen de Daniel Ortega es un régimen dictatorial. Tiene una dictadura de facto. ¿Por qué? Porque las elecciones son un vacilón, son una farsa, son un show.
y siempre hay un enemigo, un fantasma al cual busca plantear como enemigo del pueblo, ¿verdad? Nótese usted que en algún momento fue Costa Rica, en el tiempo de la invasión de Isla Calero, los malos éramos los costarricenses. En otros momentos ha sido la relación con los Estados Unidos, ¿verdad? Y que toda la culpa de lo que sucede en América Latina es de Estados Unidos. Otros momentos ha sido la oposición política y me parece a mí que se le acaban los argumentos. En este momento en donde hay violación de derechos humanos, violación de derechos políticos, no hay partidos políticos, las elecciones están cuestionadas, va prácticamente solo. Los medios de comunicación están tomados por la familia Ortega, son medios oficialistas, los periodistas están siendo expulsados de ese país. Sí. Es el mismo. Huele a pato, camina como pato. Es un pato. ¿Qué nos ha enseñado? Percy, nos quedan unos 8 o 9 minutos para terminar y agradecer su participación de antemano. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia como una reflexión global a nivel mundial de esta aldea global en la que estamos todos incluidos o involucrados? Bueno, nos ha enseñado que somos vulnerables. Nos ha enseñado que las sociedades, los gobiernos y los organismos internacionales tienen que prepararse para este tipo de situación. Nos ha enseñado que algunos países actuarán de forma egoísta y otros buscarán mecanismos cooperativos. Note usted que hace un mes en la reunión del G7, los gobiernos más poderosos del mundo se comprometen a poner fin a la pandemia en el año 2022, en el 2022. Es decir, esto no va a terminar este año, don Aramis. ¿Por qué? Porque se requiere vacunar al 60% de la población mundial. ¿Verdad? Esto no va a terminar, digamos, de manera tan sencilla como uno se lo imagina, ¿verdad? Nos enseña también que en esta carrera nadie ganará la carrera hasta que todos ganen. Vea usted qué interesante. También nos enseña que el mundo está interconectado, ¿no? Los relacionistas internacionales hablamos mucho de eso, de un mundo interconectado. El tema de la salud ya es un asunto de salud global. Estamos hablando entonces de que hay que fortalecer mecanismos como reglamentos de salud a nivel internacional, como fortalecer organismos como la Organización Mundial de la Salud, que fue lo que hizo el G7 hace un mes, en esta coordinación que llamo yo de darle a la OMS la coordinación en el sistema de salud mundial. Es que ahí es donde tienen que estar. ¿Qué es lo que está haciendo la OMS? La OMS está negociando con las empresas farmacéuticas y con los que vayan, y con las vacunas que vayan saliendo, para que se las venda directamente a COVAX, digamos, a este sistema de Naciones Unidas promovido por la OMS, entre otros, para que pueda haber una distribución justa. Es decir, que no solo los países ricos, estas empresas farmacéuticas no solo le vendan las vacunas a los países ricos, sino que pueda haber un equilibrio, ser más justo este tema. Bueno, eso tiene que ver con la cooperación internacional. También con respecto al cierre de fronteras nos deja de alguna manera la enseñanza de que la seguridad sanitaria no respeta fronteras, ¿verdad? Las amenazas a la seguridad sanitaria no respetan fronteras. Nos dice también que es necesario tener asesores científicos, es decir, ¿verdad? Que no vaya a ser que salga de nuevo alguien como Trump diciendo que tomándose algo ahí, que no me acuerdo qué era, usted se va a sentir mejor, sino que hace falta que las personas tengan asesores científicos. En las decisiones de los gobiernos tiene que haber planificación, tienen que haber medidas anticipatorias,
¿verdad? En este momento, bueno, COVAX es la ruta principal para proporcionar precisamente estas vacunas a los más pobres, pero vea usted que gobiernos como Cuba no están en COVAX, no quieren saber nada de COVAX, dicen que están desarrollando sus propias vacunas. Bueno, pero el pueblo en este momento en Cuba pues se ha levantado, ha protestado precisamente porque el sistema sanitario cubano, que en su momento fue, digamos, de los más prestigiosos, en este momento emblemático, en este momento no ha dado pie en bola con relación a lo que el pueblo está viviendo. Detrás de la pandemia, lo que nos deja es, digamos, por una parte vulnerabilidades y por otra parte, digamos, la posibilidad de construir herramientas, alianzas que permitan enfrentar desafíos de esta naturaleza, que no es el primero ni el último que vamos a tener. Te decía que ayer o hoy anunció China, ¿verdad? Que que se les ha ampliado la cantidad de casos en 13 ciudades de China. Imagínate lo que puede ser eso. Incluso Pekín. Esa noticia la dieron ayer o hoy, su peor brote de COVID-19. Estamos hablando de que ahora además hay efectos secundarios de la pandemia. Estos nos deja regímenes de gobierno cuestionados, pero nos deja también mucha pobreza, muchos problemas sociales. Hay un aumento en la pobreza, hay una, digamos, situación económica en el mundo muy grave, muy grave, y yo no veo al corto tiempo que el mundo pueda salir adelante con los retos económicos y sociales que tiene, ¿verdad? Porque, usted puede decir, mi país va creciendo económicamente, pero ¿cómo está la distribución de la riqueza? ¿Cómo está la población que más está sufriendo, que está desempleada? Bueno. Y Costa Rica no se salva de eso. Correcto. Me parece, Percy, que la gran lección es etiquetando un poco el tema de la discusión de las relaciones internacionales, que obviamente usted tiene un amplio conocimiento en esto. Yo recuerdo mis cursos allá en ciencias políticas a inicio de este siglo, ¿verdad? Dentro de mi formación académica, el tema de la escuela realista e idealista, ¿verdad? Que hice mención hace un bloque anterior. Me parece que la gran lección es eso, ¿verdad? Que el tema del idealismo, no como reflexión filosófica, sino la necesidad, y me quedo con esa idea que usted exponía, de que no siempre vamos a ver si lo puedo decir correctamente, no siempre gana el que llega primero. Sí, eso es, ¿verdad? Creo que eso es... Sí, adelante. Y algo importante es, en el idealismo, las personas hablaban del pacta sur servanda, es decir, lo pactado obliga. Si usted tiene un pacto internacional, si usted ha firmado un tratado, si tiene aliados, respete eso. Yo creo que eso es importante. En la cooperación internacional, el pacta sur servanda, lo pactado obliga, debe ser pues un principio de las relaciones internacionales. Ahora, desde el realismo, precisamente, o el neorrealismo, lo que se plantea más bien son los intereses del Estado, el interés nacional sobre lo que ocurre en otros países. Pero ¿cómo haces con el neorrealismo para enfrentar una pandemia que no reconoce fronteras? Entonces, claro. Ahora se habla también de otras teorías, el transnacionalismo, por ejemplo, o el neoinstitucionalismo, ¿verdad? Donde la norma, las instituciones internacionales se vuelven el centro de la acción de lo internacional, ¿verdad? Los regímenes internacionales, y por supuesto que hay teorías críticas y de todo tipo. En esto hay un universo de teorías. Claro. Pero lo interesante que vos planteás muy bien es que efectivamente a mí me parece que en este asunto de la pandemia, lo pactado obliga. Percy, muy amable. Muchas gracias, esperamos, déjeme hacer un pacto con usted para estar obligado a invitarlo nuevamente en una futura ocasión para hablar
del contexto internacional, de un poquito también del contexto nacional, que también yo sé que usted tiene amplio conocimiento del tema político electoral. Percy, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto y encantado. Con esto estamos terminando la edición 1631, hoy 31 de julio 2021. Y su servidor, Aramis Vidaurre, agradeciendo su atención, y pues no me queda más que desearles a todos que nos sigamos cuidando, que independientemente de la situación en la que estamos, bien lo dijo Percy, esto va para largo todavía, ¿verdad? El tema de la pandemia, nos sigamos cuidando, sigamos respetando la ciencia, la medicina, independientemente de que somos propensos también a cuestionar, y qué bien que lo hacemos, algunas medidas adoptadas dizque en nombre de la salud, pero de mi parte desearles a ustedes lo mejor. Adela ya en estudio, a Ángel que nos han colaborado siempre, pero hoy con temas técnicos pues nos han ayudado con mucha mayor fuerza para que esta edición 1631 llegue a su fin. Con esta me despido, muchas gracias, hasta entonces. En la esquina hemos presentado En la esquina del parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la esquina del parque y en Antena 6.